Hey, gracias, Osvaldo. Hello, everyone. I've been very happy to join you here at the workshop, listening to all of the interesting presentations. So thank you for having me. So as Osvaldo said, I'm going to focus now on the RED Plus technical annex to the biennial update report. De Red Más. Entonces este es el reporte más que se requiere en el contexto de un país que busca resultados para el Red Plus. También les pido disculpas por tener que presentar en inglés y voy a hacer mi mejor esfuerzo para ir lento, pero si me voy más rápido, alguien por favor hágame señas, sí. Entonces estamos cambiando un poco aquí, entonces estamos hablando en el trabajo técnico y en lo que me voy a enfocar ahora es el clima internacional, el contexto del clima internacional bajo el marco de la UN. Entonces, un contexto más general de ese acuerdo y también un escenario más general del reporte y verificación o MRV. Ese sistema, como se forma esta convención y dentro que el reporte de Red Plus y cómo entra el MRV. Entonces, primero hablar un poco en detalle de qué es un anexo técnico de Red Plus, qué es lo que hay dentro de esto, cuál es el contenido, en qué consiste y al final el análisis el proceso técnico del que hemos ya sabido de estas cosas. Pero espero que esto les ayude a reforzar y formar varios puntos clave y las presentaciones tan excelentes que ya se han dado sobre este tema. Entonces, quiero mencionar los 4 elementos de Red Plus, específicamente hablando del sistema de monitoreo forestal, MRVA, los niveles de referencia, qué es lo que se necesita poner en lugar para hacer que funcione RED, qué se requiere. Entonces hay una estrategia nacional o plan de acción en el cual el país está poniendo sus pólizas, sus programas, medidas que se usarán para reducir las emisiones o aumentar y tenemos un sistema de información de salvaguarda. Yo sé que esto no es un grupo de salvaguarda, pero son temas sociales, tanto como temas del realma de MRV. El riesgo de esto y también del riesgo de no permanencia. Y también tenemos el sistema de monitoreo forestal nacional y el nivel de emisión entonces quería incluir esta diapositiva para decir que estos 4 elementos se acordaron en los acuerdos de Cancún para RED y lo que es importante es que se reforzaron en el marco de RED como requisitos para ser elegibles para los pagos para RED. Entonces estos 4 elementos necesitan estar en lugar operacionales para poder ser elegibles para RVPs. También quería decir que no hay una secuencia particular por la que estos 4 elementos necesitan estar desarrollados o puestos en lugar. Entonces, ese es el ICA de una idea general. Puede suceder más pronto, pero yo supongo, pero no estoy segura cuánto tiempo le toma a México o a otros países. Si pueden compartir eso después en nuestra plática, pero esa es una aproximación y este es el proceso de ICA, entonces no entra en el MBRA que está integrado en este proceso. Ok, entonces sé que no se puede leer muy bien, pero está bien, no es muy importante, pero desarrollamos esta tabla
por una razón para publicar esto, para entender el contexto de red, para mostrar visualmente algo de lo que hemos hecho en las diapositivas anteriores. Entonces, todos los insumos que necesitan hacer en este proceso para que un país pueda calificar. Voy a indicarlos aquí. Esto se necesita preparar y esto necesita el proceso de FRAIL. Entonces, aquí tenemos el BUR con el anexo Red Plus y el proceso que vimos anteriormente con el componente rojo ya integrado. Y aquí abajo tienes los otros requisitos y otros tipos de información. Todas estas flechas indican que toda la información que está aquí se necesita hacer disponible a la convención y estar en Information Hub para poder calificarla en los resultados para red. Entonces, quiero indicar algunos puntos, no vamos a pasar en detalle, pero para el proceso técnicos que se necesita completar antes de pasar al BUR, el reporte de BUR, o el anexo técnico para red. Este proceso se toma aproximadamente 10 meses. Si en cuanto al máximo cantidad de tiempo es más o menos 10 meses. En realidad es un año más en la mayoría de casos, porque la flexibilidad ha estado ahí en particular. De lo que habla es si el país que va a hacer en el equipo, si se decide que el nivel de referencia se va a revisar como parte de problemas mayores que el equipo técnico ha identificado, hay oportunidad de revisar ese nivel de referencia y tener esa versión que se revise por ese equipo técnico. Entonces, esto puede causar retrasos, depende cuánto se tomen estas revisiones. Entonces, es cerca de un año antes de ir al REL Plus, de la reducción de emisiones. Entonces, ayuda en cuanto a planear el trabajo cuando se considera presentar un Red Plus, anexo de Red Plus. Entonces, el marco que hace el reporte de Red Plus, de los resultados de Red Plus y cómo se analizan técnicamente, es decisión 14 CP19 que está aquí. Entonces son los elementos clave y creo que es muy importante enfatizar antes que nada es que el anexo Red Plus es voluntario, no es un componente necesario del reporte de BUR. Está en el contexto de los resultados. Si un país busca más resultados, entonces el anexo técnico es necesario. Todos los datos e información que se usa por los países para hacer sus estimados, el retiro de emisiones y otros cambios deben ser transparentes, consistentes a lo largo del tiempo y consistente con el nivel de emisión. Y vamos a regresar a ese punto, pero eso va en esa figura, como mencioné anteriormente, que el nivel de referencia tiene que completar antes de que llegue el insumo. Entonces aquí tenemos, mientras tanto, las mejoras en metodologías, entonces antes la metodología y el país quizá puede estar mejorando en paralelo, pero aquellos que no pueden ser incorporados dentro del anexo técnico sin haber pasado por un nivel de referencia que haya pasado ya por el proceso. Y toda esta información en cómo los estimados fueron hechos debe de ser dado a través del BUR y de nuevo en el caso de países que están buscando pagos por las acciones de Red+,
la información debe de entregarse en el anexo técnico también. Y hablamos acerca de el equipo técnico de expertos. Es el grupo que evalúa el reporte BUR. Y en el caso de que el país entregue el anexo técnico como parte de ese BUR, entonces hay dos cambios en expertos sobre LULUC, sobre USCUS, y específicamente se van a enfocar en el análisis de ese REDMAS, en el anexo técnico. Y como dijimos, ese proceso ya se ha integrado en lo que ya se ha puesto de acuerdo para un MRB nacional. Bien. Antes de entrar en el ámbito de nuestro anexo técnico de REDMAS, pensé que esto iba a ser útil enseñar cuáles son los contenidos de los reportes actualizados bianuales en sí. Y porque ya muchos en el salón ya están familiarizados con esto, pero hay capítulos en cada uno de estos. Nos enfocamos muchísimo en el inventario de gases de efecto invernadero, pero hay mucha información asociada en los arreglos institucionales, acciones de mitigación y sus efectos, y la metodología y supuestos que se llevan a cabo. Y en fin, las capacidades técnicas financieras, el BUR, es este gran producto que nos muestra dónde va el país en el caso de mitigaciones de cambio climático, adaptación, y también va a incluir a RED en caso de que el país esté interesado en buscar esos pagos. Bien, ¿qué es lo que realmente se lleva a cabo en el REDMAS? En el BUR de REDMAS, en el anexo técnico. Bueno, no hay una estructura específica o plantilla, pero es claro y por decisiones que ya se han llevado a cabo en este contenido, todos los elementos enlistados aquí deben de ser incluidos. Un resumen de el FRA evaluado en el cual los resultados han sido medidos. ¿Cuáles son los resultados? Es una presentación de los resultados medidos en contra de ese nivel de referencia. Suficiente demostración de que el método para producir los resultados son consistentes con esos métodos utilizados para el FREL, y una descripción del sistema de monitoreo y los arreglos institucionales asociados con eso y con la función del MRB para red, y información necesaria que permite una reconstrucción de los resultados. El equipo técnico de expertos necesita tener información suficiente para que puedan sentarse y replicar los estimados que ya se les están presentando. Y finalmente una descripción de cómo lo siguiente se ha llevado a cabo, cómo las guías de IPCC han sido aplicadas y las guías sobre sistemas de monitoreo forestal nacional. Vamos a ver a estos elementos en un poquito de más detalle para ver qué incluyen. Y de nuevo, no hay estructura específica que se deba seguir para el anexo técnico, pero estos son los requerimientos de contenido y están estructurados de esta manera para que tengan una sección en cada uno de estos temas. Y eso ayuda cuando el equipo técnico lo esté evaluando, porque pueden hacer su lista y pueden ver cómo la información se ha dado para cada uno de estos elementos. El resumen del nivel de referencia debe de incluir estos 5 componentes. Primero, los valores actuales, cuál es el nivel de referencia expresado en toneladas de dióxido de carbono, qué actividades red se incluyeron, cuál fue el área forestal cubierta, la fecha en que se emitió este reporte y el reporte de evaluación, y tiene que haber completado todo el proceso para poder ser reportado, y el periodo en años del estudio en evaluación. Eso es de entregar elementos clave, es una sección que hay ahí. Y luego tenemos los resultados actuales que se presentan. No hay un requerimiento específico en lo que se refiere a la longitud de tiempo o la longitud del periodo de resultados que ha sido presentado en el anexo técnico. Podemos ver que aquí
Brasil presentó varía de 2 a 6 años hasta ahorita. Quizás veamos más variaciones mientras más se están reportando. Y aparte quería comentar que no hay limitaciones específicas sobre cuándo se comience ese año y hasta qué atrás se puede uno ir. Como muchos saben, hay requerimientos específicos para otros programas. Pero en el contexto del Triple C de Naciones Unidas es flexible en lo que se refiere a esto. Y solamente quiero mencionarlo porque sé que hay un error que lo van a ver luego, porque aquí hay un sobrelapado de los resultados. El periodo de resultados aquí era 1990 a 2000. Sí, 1990 al 2011. Pero se utilizó para generar una información, un nivel de referencia de 1990 al 2005. Y el resultado fue del 2006 al 2010. Y ese fue un error que ya lo vi demasiado tarde. Bueno, debo de mencionarles que con Brasil, para mantenerlo sencillo y simple, lo que se presenta aquí son solo su periodo de resultados iniciales. Pero aquellos familiarizados con el caso de Brasil presentaron un nivel de referencia dinámica en promedio y su nivel de referencia, presentaron su acercamiento donde los resultados presentados serían medidos contra este FREL inicial en promedio, con un enfoque en promedio. Y podemos regresar a eso. Y desde entonces ya entregaron su periodo de resultados, su segundo periodo de resultados del 2011 al 2015, pero todavía no ha sido evaluado. Este solamente es el BUR inicial entregados por países. Bien, la demostración, creo que esto es algo muy sencillo, creo que ya dije esto muchas veces y ya se mencionó, pero la consistencia entre los resultados y el FREL claramente es una demostración clara de las metodologías, definiciones y escalas, todos son consistentes entre el FREL y los resultados, y obviamente esto es para que podamos asegurarnos que los resultados reportados de la reducción de emisiones no hay un cambio metodológico o que se suscitó por eso. Ya dijimos esto, si la nueva información y metodología son disponibles y ese recálculo basado en metodologías tendrá que ser entregado para el proceso de evaluación antes de utilizarse en los reportes oficiales. Si el BUR se va a entregar con el anexo antes de un proceso FREL pueda completarse, hay que regresar al inicial. La descripción del monitoreo, una consideración aquí a detalle que quizás puedan ser incluidos. La descripción del sistema puede incluir el proceso de la información, relaciones entre el NFM, el NAMAS y el inventario de gases de efecto invernadero. De hecho, el equipo técnico estaría buscando evidencia de ello. Cómo los arreglos institucionales del país están uniendo estos dos sistemas, la información de Red Plus y salvaguarda y cualquier otros puntos nominales y cómo entra eso en el monitoreo nacional, en el modelo de monitoreo nacional. En sí, el modelo de cómo hacer esto y los reportes en el BUR son descripciones en general de estos sistemas en los países y eso se puede utilizar como modelo para replicar cómo se ve específicamente para Red Más en el anexo. Muy importante es que sí, el sistema de monitoreo es subnacional, que se permite en una base interina. Hay dos cosas clave que deben de incluir. En este caso, que no necesitarían reportar si es un sistema nacional. Eso sería la descripción de cómo se está haciendo el desplazamiento y la manera de cómo integrar el sistema de monitoreo subnacional a uno nacional.
El 5 es la información necesaria que permite una reconstrucción de los resultados y eso, como dijimos anteriormente, el equipo técnico necesita evaluar los resultados enfrente de ellos si están disponibles y se presentaron por completo para poderlos reconstruir. Y claro, si son completos van a seguir adelante pero en general realmente no necesitan recalcular eso, sino más bien evaluar si se les dio suficiente información para poder trabajar. Y esto es vamos a llegar a esto, pero esa es la manera ¿cómo se define que algo sea completo en los reportes RED+? Se define diferentemente a cómo se define en el IPCC. Que algo sea completo en este contexto significa si ha habido suficiente información para permitir la reconstrucción de resultados. Y un punto importante aquí, cuando pensamos sobre el tiempo y los retrasos potenciales, este es un caso donde estamos dando suficiente detalle desde un principio para mejorar la transparencia lo más posible y prevenir retrasos posteriormente, cuando el equipo técnico de evaluación pudiera regresar pidiendo más información para poder reconstruir esos estimados. El 6 es la descripción de las guías o lineamientos y una decisión clave sobre el sistema de monitoreo. CP15 debe de ser demostrado cómo esos lineamientos se han llevado a cabo e incluye los lineamientos del IPCC y una descripción de la teledetección, de los enfoques de teledetección o en combinación cómo se aplica. Y una descripción para la transparencia y consistencia y la reducción de incertidumbre. Esto nos lleva a las decisiones anteriores y debe de ser algo muy claro cómo ha sido reducida la incertidumbre y los resultados deben de estar disponibles. Bien, específicamente el análisis de BUR RED+, el anexo, porque ya vimos en general el análisis técnico del BUR, pero para el anexo técnico, como lo mencioné, para Cuscus deben de asesorar el anexo, específicamente esta parte, hacen un reporte técnico con sus reflexiones y ese reporte es separado, es algo discreto del reporte de resumen del BUR. Y ese reporte técnico va a incluir su análisis de los resultados. En particular, es que están identificando áreas de mejora. De nuevo, esta área es como una experiencia de aprendizaje, el poder ser capaz de mejorar con el tiempo. Ese es un objetivo claro. Y luego, como dije, la evaluación técnica va a incluir interacción con el país para clarificaciones y el reporte final por los expertos se publicará en un RED++, en la plataforma de RED++. Aquí quería mencionar que la interacción con el país para tener algunas clarificaciones, este es un área donde creo que es importante tener colaboración entre las agencias y las instituciones para asegurarse que las respuestas sean consistentes. En este análisis del BUR va a haber expertos revisando el Cuscus o el AFOLU del inventario de gas efecto invernadero y van a venir preguntas sobre esa parte del BUR, pero luego también van a llegar preguntas en el anexo técnico de RED+. Y va a haber preguntas similares dependiendo de los arreglos de cada país. Idealmente la gente que conteste estas preguntas van a ser las mismas personas o van a estar unidos para que sean sus respuestas consistentes y lleguen al equipo técnico. Solo quería mencionar eso. Y luego, regresando a esta figura monstruosa, básicamente esto nos muestra
lo que les acabo de mostrar, el análisis técnico del anexo Red Más, y ese es el análisis en general del BUR, y lo que tienen aquí son los pasos. Estos son los dos Cuscus, los expertos que se unen al equipo técnico, y después ves que el proceso Red toma un atajo y llega directamente al desarrollo de los reportes técnicos por separado. De nuevo, no va a ser más rápido, pero es un tiempo más detallado que se acordó para el BUR. Y una segunda diferencia es que el anexo técnico Red Más realmente no está sujeto al uso compartido, esa es la segunda parte. Y claro, se pueden suscitar preguntas por otros países en este anexo Red Más, y es importante que estén preparados para contestar esas preguntas, pero realmente es el reporte de resumen que es el insumo que se va a poner en este proceso. Bien, aparte de los expertos técnicos que están viendo, asegurarse de que todos los contenidos que acabamos de discutir estén ahí, hay algunas consideraciones específicas que necesitan enfocarse. Cualquier pregunta que se puedan esperar o algo que tengan que clarificar van a estar en este contexto, porque hay que demostrar que son diligentes en estos elementos y van a estar analizando la extensión de su consistencia y cómo se ha demostrado entre el FREL y los resultados a través de todos estos aspectos, metodologías, definiciones, escalas, en fin. La información de la información que se da en el anexo, también van a estar buscando asegurarse de que sea transparente, consistente, completo y exacto. Si se dan cuenta, algo que hay que saber es, uno de los principios no se aplica al anexo técnico Red Más, es la comparación, porque la flexibilidad que se permite en red, hay diferentes actividades con diferentes escalas. Entonces, este tema no se aplica aquí, pero la consistencia sí, que sea completo utilizando esta definición y la exactitud. Son los principios que se van a estar enfocando. Y sí, creo que la definición de exactitud ya se definió en el contenido específicamente de este estudio. Quieren asegurarse que los estimados no sean ni más ni menos de las emisiones o de las remociones y que sean prácticas. Pero no hay más requerimientos específicos más allá de esto. Finalmente, ¿cuál es el proceso en sí? El USCUS, los expertos de USCUS van a preparar ese reporte técnico, un segundo reporte añadido al BUR en general. Y ese reporte va a incluir al anexo técnico, que ya está incluido en el reporte, sus análisis, las áreas, sus análisis en lo que se refiere a que se incluyeron todos los contenidos que necesitaban ser integrados, la transparencia, la exactitud, que también se demostró esto, y las áreas para mejoras técnicas, y también va a haber un registro de comentarios y respuestas por los países que salieron de ese intercambio como parte del reporte, y finalmente ese reporte se publicará en la plataforma de Red Más, y ya hablé sobre estos usos de ellos. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Kimberly. ¿Alguna pregunta? Gracias, Kimberly. Gracias por tu presentación. Te preguntaré en español. Queda claro que tiene que haber consistencia entre lo que se presenta en el nivel de referencia y lo que se presenta en el anexo técnico de resultados red.
Y mencionaste que los improvements que se van haciendo no se pueden presentar en el anexo a menos que el nivel de referencia sea actualizado. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿cuál sería más o menos la regla respecto a los otros reportes como el inventario de gases? Porque las mejoras que se hacen en el inventario son tal vez mucho más dinámicas que en el nivel de referencia y en el anexo, ¿no? Entonces, yo sé que es un tema muy importante también en estas revisiones, que haya consistencia entre el nivel de referencia y el inventario de gases, pero cuán restrictivo es esta consistencia, ¿no? Sabiendo que nosotros tratamos de hacer las mejoras una vez que se puedan incorporarlas, ¿no? Okay, thank you. That was an excellent Gracias, question. fue una muy buena pregunta. Entonces creo que el primer punto es que tengo que aclarar es que estas mejoras se fomentan. Yo fomentaría esto, que se describe que todos estos temas que se identifican en nuestro nivel de referencia, digamos que esas son las mejoras en las que te estás enfocando, entonces escribiendo eso, aclarando que van y tal vez ya están reflejadas en los gases de inventario del BUR que se está presentando, del cual el anexo es parte de, entonces no los quiero desmotivar, que esas mejoras que están haciendo, creo que se tienen que hacer del inventario de gases, que en caso de ser, pero a la misma vez el proceso es muy claro para asegurar de que esas reducciones de emisiones se reportan que sean reales y no un artefacto de los cambios metodológicos que se han asesorado completamente, es lo que se ha acordado. Entonces no hay flexibilidad en cuanto a la estimación, se necesita asesorar completamente que las reducciones están estimando, pero se deben hacer, tienen que hacer en contexto del inventario de gases, se pueden explicar en el anexo, y que esos cambios o actualizaciones se están haciendo, que se pueden incorporar en el futuro del nivel de referencia, y para hacerlo muy claro. Y ya ha habido, si la consistencia se presenta entre los inventarios de gas, el FRAEL y los resultados, se entiende que en cuanto a tiempo no puede ser consistente. El técnico de expertos ha sido flexible al comprender eso, entonces están explicando esto, están haciendo estos cambios, pero obviamente no se pueden incorporar, pero los fomentamos a incorporarlos a la próxima vez. Es muy flexible en cuanto a este tema, que puede ser algo positivo del equipo, aunque este inventario de gases, estas actualizaciones no se han incorporado al nivel de referencia. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Muchas gracias, Feli, por tu presentación. Yo tengo una pregunta muy similar, de hecho va en el mismo sentido que hizo la compañera de Perú. En México, y seguramente ya te hemos platicado un poco sobre eso, sobre esta inquietud que tenemos, sobre la consistencia justo del nivel de referencia con el inventario, sobre todo porque van de la mano, o sea, porque son procesos que van de la mano, porque entendemos que son procesos distintos, la cuestión, como tú nos explicaste ahorita, la cuestión del nivel de referencia y por otra parte, el inventario o el BUR. Y la pregunta, bueno, es igual como la inquietud de decir, vamos a presentar el informe bienal y el anexo técnico. Y en este caso, como el nivel de referencia está hecho con la versión anterior de tanto de factores de emisión como datos de actividad, no va a ser consistente con lo que tenemos ahora de mejoras. Entonces, bueno, yo la verdad
había estado leyendo las decisiones de la COP, yo no encontraba como alguna parte donde dijera que esto no se podía hacer. Simplemente lo que dicen las decisiones es lo que tú ya nos mencionaste sobre la consistencia necesaria del nivel de referencia con la del reporte de reducción de emisiones. Y mi pregunta es entonces, si ya hay una mejora, lo indicado, como tú mencionas también, es hacer un recálculo del nivel de referencia, si hay unos nuevos datos y someterlo de nuevo. Eso es lo que entiendo. Pero también se puede entonces reportarlo con una versión anterior, aunque no sea consistente con nuestro reporte. Eso es como la pregunta también, ¿no? Gracias. Ok, exactamente. Gracias por eso. Entonces, sí, ya que por este requisito necesita el nivel de referencia que se necesita evaluar completamente, como dije, se puede recibir asesoría técnica del equipo, mientras que se reconozca qué cambios, qué actualizaciones han ido hechas, qué mejoras, regresando a lo que el equipo técnico para el primer nivel de referencia ha indicado y explicar de forma clara al país el que se están haciendo esas mejoras. Creo que se entiende que se toma tiempo, que esos procesos que hemos visto se toman tiempo, entonces toma tiempo para incorporarlos en una nueva framework que se evalúe de forma completa tu siguiente BUR, y el próximo anexo técnico es voluntario. Es una decisión en cuanto al país cuando quieres presentar este anexo como parte del BUR. Pero es exactamente como dijiste, no es un problema tener esta inconsistencia mientras que se explique y se demuestre que tú estás progresando en este proceso de mejora para que se reflejen en el siguiente nivel de referencia, que se reflejen o sean consistentes con los siguientes resultados en el siguiente BUR en el 2019.